todos y todas, estamos en una nueva entrega de Academia y Región, Voces del Campus, un programa para debatir, discutir, tomar posición sobre diferentes temáticas que tienen que ver con la vida universitaria. Y como siempre, escogemos un tema en cada entrega. El día de hoy hemos tomado un tema de muchísimo interés para la vida universitaria y tiene que ver justamente con el liderazgo estudiantil. Y también, como siempre, tenemos un invitado especial, conocedor de la temática, muy apropiado de la temática que abordamos. Para esta ocasión tenemos como invitado especial a Peter Anthony Pérez. Peter, muy buenos días. Buenos días, profesor Julián. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Academia y Región Voces del Campus. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, y pues qué mejor que sea el mismo Peter quien se presente. Entonces, Peter, ¿quién es Peter Anthony Pérez? Bueno, Peter Pérez es un estudiante de Ingeniería en Agroecología del Instituto de Educación a Distancia. Es una persona que en algún momento también cursó Comunicación Social y Periodismo acá en la Universidad del Tolima en la modalidad de presencial. Pues yo he tenido la suerte de poder participar en diferentes procesos y organizaciones sociales a lo largo de mi vida, en las cuales pues me han formado como persona y me han dado como un criterio del orden político respecto a cuál es el quehacer de los liderazgos, pero también cuáles deben ser las funciones de las personas que ejercen ese tipo de liderazgos, cómo se debe comprometer la persona con la gente y además de eso cómo debe abordar las situaciones, porque un liderazgo debe ser para servirle a la gente en función de ayudar y también en función de recoger esas exigencias para poderlas presentar y poderlas abordar y mirar qué solución se le pueden tramitar. Eso pues es lo que he podido aprender en estos largos años a través de diferentes procesos organizativos, tanto acá en la Universidad del Tolima como también externamente en organizaciones como la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, pero también en vinculación, en articulación con diferentes organizaciones sindicales fuera de la Universidad del Tolima. Bueno, Peter, yo creo que antes de entrar tan de lleno en materia, hablemos un poco de cosas personales. ¿Sí? Bueno, ¿en qué momento ingresa Peter a la Universidad del Tolima? Y les escuché que estuvo primero en comunicación, luego ahora en ingeniería agroecológica. Si nos puedes contar también por qué ese cambio, exactamente. Digamos, yo ingresé primero a comunicación social, por allá en el 2012. Yo estaba estudiando en su momento también en el SENA, en el Centro Agropecuario, y digamos que quería estudiar algo en la universidad porque me había acercado con la gente de la universidad producto de movilizaciones ambientales, animalistas y eso. Entonces me acerqué mucho a la universidad y antes de estar estudiando acá, pues ya conocía la universidad en cierto grado. Eso me animó mucho y me conllevó a revisar qué carreras habían en la jornada nocturna y eso, y entre esas estuvo Comunicación Social y Periodismo. Ahí pues estuve vinculado como estudiante de pregrado en la modalidad de presencial. Digamos, alcancé a llegar hasta octavo semestre, después por situaciones del orden personal no continué. Y cuando podría haber llegado a retomar, habían cambiado el pensum y ya era mucho el tiempo que tendría que haber vuelto a realizar. Producto de eso, pues digamos que de un tiempo fuera de la universidad, del campus, pero sin embargo, hay una situación que hay que resaltar y que es lo que decimos. O sea, yo hoy estoy en la Universidad del Tolima producto de la lucha social del estudiantado. Yo recuerdo por allá en el 2000, finales del 2019, inicios del 2020, una huelga de hambre que hicieron unos estudiantes enfrente de la biblioteca de Santa Elena, exigiendo el tema de la gratuidad en la educación pública, exigiendo el hecho de la matrícula cero en la Universidad del Tolima, y esa huelga de hambre, pues si bien se levantó en su momento, pues fueron varios compañeros los que participaron y fue una exigencia histórica del movimiento estudiantil que en el marco de la pandemia se pudo llegar a materializar y se materializó. Producto de eso yo retorno a la universidad, producto de esta lucha por la gratuidad en la educación, y pude volver a estudiar en la universidad, en esta vez en la modalidad de distancia, pues en ingeniería en agroecología. Digamos que el cambio se da también por el hecho de que anteriormente ya había estudiado algo relacionado con el tema agropecuario. Estudié en el SENA, en el Centro Agropecuario, y digamos pues ya tenía la fin a esa carrera y decidí irme por esta, que fue la que más me llamó la atención en su momento en el ideal. Ok, bien. O sea, dos ámbitos que de todas maneras forman parte de la vida integral de Peter. La comunicación, ¿sí? Además que para todos esos procesos de liderazgo es fundamental, ¿no? Sí. El saber comunicar, el saber comunicar con pertinencia, que creo que es fundamental. Y esa vocación inicial que viene desde los estudios del SENA,
Interesante, muy interesante ese recorrido también y toda esa formación que llevas. Bueno, ¿y cuándo empieza el liderazgo de Peter? ¿Empezó cuándo? ¿En el colegio, con el SENA o cuando ingresas a la universidad? ¿En qué momento se despertó ese interés por los liderazgos? Digamos, el tema del liderazgo y la dirigencia, y eso empieza más que todo es en el SENA, puedo decirlo yo. Un semestre antes de iniciar acá en la universidad, digamos, ya en el SENA hacíamos actividades, trabajábamos, salíamos a movilizaciones de orden ambiental, animalista en ese entonces, en defensa también del SENA. En esa época recuerdo mucho que hubo un tema con la reforma tributaria que prácticamente le quitó los parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, y eso le quitó su autonomía financiera, por decirlo de alguna manera. Producto de eso, pues hoy el SENA está en una situación financiera pues un poco preocupante, porque no es la misma lógica como se manejaba anteriormente el SENA, y ahorita depende mucho del presupuesto general de la nación, lo que ha conllevado pues también a que en términos administrativos y económicos tenga un reflujo significativo en sus dinámicas. Digamos, todo empieza ahí como con el SENA, es que empieza todo el tema de lo social. Ya me vinculo a la universidad, en la universidad uno se cualifica muchísimo más en esa carrera en la cual estaba, que era comunicación social, una carrera interdisciplinar, una carrera en la cual usted ve antropología, sociología, un poco de política, o sea, veía todo el tema de comunicación y eso, entonces era muy interdisciplinar, y eso permitía a uno también desarrollarle cierto grado de conciencia sobre las cosas, digamos, también partes del grado de conciencia y de lo que uno puede ver y uno puede observar, y cómo son las condiciones de las otras personas, para uno decir, venga, esto no está del todo bien, hay que hacer algo por eso, hay que mirar cómo nos pensamos algo nuevo, no desde la individualidad, sino también desde la organización. Digamos, ahí es como donde empieza todo, empieza en el SENA, pero se cualifica mucho más acá en la universidad, ya cuando estaba en mi curso de pregrado en su momento. Claro, qué bien. Es decir, es un liderazgo que lleva más de 10, 12 años, Más de 12 años. aproximadamente. Muy interesante además porque ha sido un recorrido, un proceso formativo en el liderazgo estudiantil. Bien, ¿qué escenarios de liderazgo, en qué escenarios has estado? ¿Sí? Digamos, has pertenecido a algunos grupos, a algunas agremiaciones. ¿Has tenido algún cargo como líder dentro de estos procesos? Sí, digamos, en el SENA estuve a cargo en su momento del colectivo de jóvenes trabajadores, que es una organización de aprendices y egresados del SENA, que trabaja sobre todo por el tema de la defensa de los derechos de los aprendices SENA, pero también por todo el tema de la defensa del derecho laboral, de los derechos laborales. Ahí, digamos, pude hacerme más consciente y pude trabajar más en profundidad todo el tema de lo que son las condiciones laborales de las personas, la precariedad que se genera, todo el tema de la situación en vulneración de derechos laborales, que digamos es otro mundo muy diferente al de la universidad, que digamos eso hay que decirlo, uno también aprende en ese tipo de dinámicas, porque digamos en estas lógicas uno discute más con organizaciones, pues está en la lógica de la par con las organizaciones sindicales, pero discute ya es con jefes directos, con personas a las cuales se supone no es un subordinado. Claro. Entonces ya la discusión y la pelea, por decirlo de alguna manera, es totalmente diferente a como muchas veces se presenta en la universidad, donde hay cierto grado de libertad y mayor margen de maniobra, como para dar las discusiones, plantear los problemas, dar las peleas y eso. Entonces, digamos, eso ayuda mucho en el hecho de poder aterrizar también y entender cuáles son las condiciones particulares en las cuales uno se tiene que mover. Por lo menos acá en el tema uno entiende cuáles son las discusiones en términos laborales por, digamos, una situación que se presenta en la Universidad del Tolima, y es el hecho de la no existencia de formalización laboral en el caso de los profesores. No sé, no conozco y tengo entendido que acá no existe un estudio de cargas, por lo menos para saber cuántos son los docentes de planta que debe tener esta universidad. Nada más pues en el IDEAD vemos que son más de 1000 catedráticos a nivel nacional, y yo sí creería que debería existir un estudio de cargas para que esas personas fueran profesores de planta o su gran mayoría se pudiesen formalizar y tuviesen todos los derechos que corresponden a un trabajador, porque en última los profesores también son trabajadores, desde el ámbito académico, pero son trabajadores. Entonces también, digamos, uno entiende en esa lógica. Y un poco también en lo estudiantil, uno entiende la lucha por los derechos del estudiantado en el marco también de políticas de bienestar universitario, acceso al tema del restaurante, acceso a temas de gimnasio, biblioteca, política de salud integral, entre muchos otros ámbitos en que se mueven, y digamos uno procura entender
cuáles son las necesidades, pero también en esa lógica y en ese liderazgo en el SENA prácticamente uno también entiende cómo se pueden gestionar esas luchas, porque no solamente es la enunciación, sino también es tener presente que para todo eso, al ser entidades del Estado, requiere un trámite administrativo pertinente que se debe hacer, a la par de que hay movilización, también debe haber procesos administrativos a la parte de inconvenientes. Entonces, digamos ahí, eso sería ahí en el SENA. Ya acá en la universidad, sí, con la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios hemos venido trabajando en todo el tema, por lo menos de denuncia militarista, la situación que se presentó acá en el mes de septiembre con los agentes del Gaula en la entrada principal de la universidad, agentes de policía por la entrada de la María y todo eso, pues se han realizado las respectivas denuncias y todo eso, y toda esta coyuntura, digamos, ha ayudado a avivar un poco más ese tema de dirigencia estudiantil. Bueno, muy bien, Peter. Sabemos que la democracia es el escenario de garantía de derechos y la democracia siempre tiene una responsabilidad de llegar o allegar el derecho a quien todavía no está incluido. Bien, creo que, y para que una democracia realmente funcione en un Estado, pues se requiere de que haya ciudadanos. Y la ciudadanía es un ejercicio activo, ¿sí? Sin duda. Y me vienen a la mente las palabras de Adela Cortina, que la ciudadanía es algo que se aprende, ¿sí? Y se aprende no por ley o castigo, sino por degustación. O sea, uno le tiene que saber la ciudadanía para poder participar. Y una democracia, sobre todo en el marco de una democracia republicana, como la que vivimos en Colombia, como por lo menos lo que está escrito en la Constitución, pues requiere de ciudadanos activos, y eso significa que ese ciudadano activo tiene unas virtudes cívicas que lo caracterizan. Ok, esto en términos de la democracia externa, ¿sí? De la ciudadanía, a la cual todos pertenecemos. Es decir, el ciudadano es el líder. ¿Qué características debe tener entonces, ya hablando en el ámbito estudiantil, qué características debe tener el líder estudiantil, ¿sí? Para que ese liderazgo y esa democracia interna se mueva? Digamos, una de las características principales debe ser, pues, el respeto, o sea, debe ser una persona respetuosa y con una gran capacidad de escucha, de atención, porque de nada sirve ser dirigente estudiantil si uno no tiene la posibilidad o no se permite la posibilidad de escuchar a los otros, a las otras, para también entender cuáles son sus dinámicas y en esa lógica poder comprender cuáles son sus exigencias y por qué se hacen esas exigencias. De nada sirve enunciar, por decirlo así, mayor presupuesto para tales otras cosas si no se tiene consciente en cuáles son las necesidades de las personas y a dónde deben invertirse ese tipo de presupuestos. No tiene sentido por lo menos el hecho de estar haciendo arengas o generando enunciados si eso no está respaldado por las necesidades o por las exigencias de las personas que lo requieren. Uno como dirigente estudiantil creo que es fundamental el respeto, la escucha y sobre todo también la responsabilidad sobre lo que se dice. Porque yo sí creo fundamental que en una democracia es fundamental que la gente se haga responsable de lo que diga y también obviamente de lo que hace. Si uno está convencido de lo que está anunciando, de lo que está manifestando, uno mismo se informa, uno mismo busca participar, busca generar conocimiento al respecto y en esa lógica apropia y se hace responsable de sus enunciados y de su discurso. En esa lógica yo creo que la responsabilidad y el respeto son fundamentales, además de una conciencia social, obviamente. Yo creo que es fundamental en cualquier democracia y cualquier tipo de liderazgo el hecho de que exista una conciencia social, el hecho de tener la capacidad de poder ponerse en los zapatos de la otra persona para entender cuáles son sus condiciones, para poder, si bien no sentirlas taxativamente como puede ser, sí por lo menos comprenderlas en esa lógica, poder mirar cómo se puede ayudar, cómo se puede apoyar a solucionar ese tipo de situaciones. Pero la conciencia, el respeto y la responsabilidad yo creo que son dos ejes fundamentales para un liderazgo. Claro, tocas unos elementos fundamentales que se viven en cualquier escenario democrático y más en el ámbito universitario. Y creo que hay un aspecto que es central y es el tema de la sensibilidad, ¿no? El líder tiene que ser sensible, ¿sí? Porque debe reconocer sin duda cuáles son las necesidades, cuáles son las particularidades, de qué manera también mover a esos grupos que están allí. Y esto toca también con una gran dificultad que tiene la democracia, a propósito de estos días que estamos en escenarios de mucho movimiento democrático, estamos
a punto o a puertas de conocer quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos y bueno, todas estas situaciones. Sin embargo, hay un elemento que ha sufrido la democracia a lo largo de toda su historia y en Colombia muy fuertemente, que es el problema de la participación. De hecho, el actual director de la Escuela de Frankfurt, Lesnich, uno de sus textos es sobre el tema de la participación. ¿Cómo está la participación estudiantil en la universidad? Pues digamos, la participación estudiantil en la universidad es un poco compleja, digamos, hay que vivirlo también en diferentes escenarios, por lo menos la participación de asambleas, de procesos de movilización y eso, en un inicio puede ser masiva, puede ser bien nutrida, una participación nutrida, pero ya en el marco de que se avanzan esos procesos tiende un poco a desgastarse, la participación tiende a dejar de ser tan significativa como antes. Digamos, a la participación muchas veces lo que le falta es la constancia. La gente participa por el momento, por la coyuntura, por la situación, por la efervescencia de lo que se presenta, pero digamos este tipo de situaciones no son constantes o no generan una constancia en el tiempo que permita procesos significativos de cambio. Yo creo que para el tema de la participación es fundamental el tema de la organización, que la gente se pueda organizar, pueda crear agrupaciones, pueda participar de las agrupaciones ya existentes y en esa lógica poder participar de diferentes escenarios, no individualmente, que está válido participar de manera individual, pero yo creo que podría ser colectivamente más significativo en la medida en la que no es una lucha solamente por mí como individuo, sino es una lucha por nosotros como colectivo, por unas iniciativas del orden colectivo. Y digamos también pasa, pues bueno, la participación no solamente se da en la movilización, ¿no? También se pueden dar en las urnas, también se puede dar en la opinión en redes sociales, en muchos otro tipo de situaciones. Pero yo creo que para la participación es fundamental el tema del acceso a la información, el tema del conocimiento, de poder tener las bases para poder participar con solidez y poder opinar con fundamentos concretos. Digamos, uno a veces lo que nota muchas veces es que la participación, no solamente en la universidad, sino en general, es una participación momentánea y sin, digamos, mucho contenido de fondo. Tiende a ser una participación más por las emocionalidades, y eso nos dimos cuenta nada más en el plebiscito del 2016 por la paz de Colombia, sí. Que la campaña en su momento por el no fue una campaña, lo dijeron los mismos publicistas en ese entonces, los mismos de marketing, era de carácter visceral, era consentimiento, era para simple y sencillamente generar el odio y el desprecio hacia una iniciativa pues que debería ocuparnos a todos, que es la paz de un país, desde el hecho de que nuestra gente, nuestros propios compañeras, compañeros de la ciudad, del campo, no se estén acribillando entre ellos, porque pues en últimas la guerra solamente la disputan entre las clases trabajadoras, entre las clases pobres. Uno nunca ve a los magnates millonarios empuñar las armas e ir a hacer los conflictos, solamente los enuncian y los propician. Bueno, yo creo que se tocan, lo que dices, Peter, aspectos muy importantes. Quisiera retomar algo que mencionas, y es el tema de las campañas de odio y de miedo, ¿no? Lo hemos vivenciado en campañas presidenciales nuestras, lo estamos vivenciando en la campaña presidencial de Estados Unidos, ¿no? Esa campaña de odio, de infundir miedo, que emerge a veces de noticias falsas, ¿no? Hoy por hoy para nadie es un secreto que muchas de esas noticias ni siquiera las crean personas, sino robots especializados para que las pongan al aire y se mueva lo que Chulhan llama la infocracia, ¿no? Una campaña y una democracia desde la información e incluso desde la desinformación. Quisiera preguntar aquí al respecto, ¿qué diferenciaría o qué debería diferenciar una campaña para un proceso de elección o de consulta, de una campaña externa, ¿sí? a la presidencia, a un senado, a una alcaldía, de una campaña al interior de las universidades, que son pues claustros académicos? ¿Qué debería diferenciar lo uno del otro? Yo creo que lo que deberían diferenciar esas campañas, en el caso del ámbito universitario, yo creo que es el tema de la argumentación, de la razón. O sea, yo creería, o uno consideraría que en una universidad es fundamental el tema de la posibilidad de que las discusiones sean argumentadas con base en la razón, a punta de datos, o sea, un tema de información, no de fake news, no de falsa información, sino de información verídica, con la cual fuese ese el peso de los argumentos y lo que propiciara el debate y la discusión al interior de la universidad en términos electorales, por decirlo en este momento.
Sin embargo, pues tristemente a veces lo que sucede externamente en la universidad se reproduce muchas veces al interior de la universidad. No en vano, ahorita que hubo el proceso de movilización, el proceso estudiantil acá al interior de la Universidad del Tolima, hubo mucha campaña también de terror, sobre todo en distancia, generando la cizaña, porque era cizaña, de que el tema del proceso asambleario de movilización y de campamento y de paro iba a generar la pérdida de la gratuidad de la Universidad del Tolima, cosa que es totalmente falsa y lo podemos evidenciar nada más con el caso de la Nacional, que entró en paro, tuvieron que mover sus semestres académicos, todo esto, y aún ellos continúan con la política de gratuidad. Sin embargo, acá uno de los comentarios que se generaba era el hecho, y sobre todo en el IDEA por parte de algunos representantes, era el hecho de que se iba a perder la gratuidad si seguían en manifestación en la Universidad del Tolima, que se corría el riesgo de que todas y todos perdiéramos la política de gratuidad que tiene impulsada el actual gobierno, cosa que es totalmente falso y que lo único que está haciendo es que con información falsa desprestigia el proceso cuando debe haberse acudido a la argumentación, es decir, hablar de por qué no era pertinente proceder en paro si esa era la posición de la persona en su momento, de las personas, haber argumentado del por qué no o del por qué sí y haberse generado un debate en torno a eso. No solamente el comentario del corrillo va a generar incertidumbre y además de eso también va a generar odio hacia las personas que participamos de estos procesos movilizatorios. Claro, el desprestigio de los procesos y de las personas también. Creo que sí, no debería ser parte de la democracia universitaria. Bueno, muy interesante, Peter. Podríamos quedarnos hablando acá de democracia, de ciudadanía, de participación, de liderazgo estudiantil. ¿Cómo mejorar los procesos de participación de los estudiantes? Así rápidamente, ¿cómo lo tiene pensado desde la experiencia que tienes como líder? Digamos que los procesos de participación estudiantil se deben mejorar en la medida en la que existan los diferentes escenarios, es decir, que se garanticen que las personas participen y que tengan aterrizada la información a la cual se va a discutir. Primero, para eso es fundamental poder también centrarnos en las discusiones concretas, no terminar haciendo, como decía Jaime Garzón, en la sociedad colombiana, yéndonos por las ramas. Empezamos por acá y terminamos en otro tema totalmente distinto. Yo creo que es fundamental, sí o sí, el tema de los escenarios propicios para esa participación, que deben ser discusiones, deben ser diálogos, en lo cual la gente pueda argumentar, pueda escuchar y a la vez, con base en esa argumentación y con base en la información, pueda generar su opinión sin necesidad de que lo vayan a marketizar, por decirlo, a hacerle bullying, por decirlo, que es lo que sucede muchas veces en muchos escenarios a los que no participa, que como no es la opinión con la que uno está de acuerdo, tienden a desmeritarla y a hacer sentir mal a las otras, y mucha persona tampoco participa por ese miedo que se ha generado constantemente en el hecho de ofuscar al otro con los aplausos o con la bulla o este tipo de cosas. Sí, claro, y un elemento sin duda, por ser un escenario académico universitario, es la formación, ¿no? La formación para el liderazgo académico, que debería estar en los currículums, en los procesos de formación de los programas, pero también iniciativas de formación adicionales o extracurriculares. Bueno, Peter, volviendo a lo personal, ¿qué viene para Peter Pérez en adelante? Pues en estos momentos estamos disputándonos la elección a la representación estudiantil para el Consejo Superior Universitario, que se desarrolla este próximo 9 de noviembre, y pues la idea es dar la pelea por este escenario de representación, y en este escenario de representación, en dado caso de quedar electos, podernos disputar mayor presupuesto para temas propiamente del bienestar universitario, tanto estudiantil como en otros ámbitos que aborda también la universidad. Pero también es un tema en la lógica de la participación y eso, de poder garantizar desde este escenario momentos propicios para que el estudiantado pueda participar de estas sesiones del Consejo Superior y estas sesiones también se transmitan en vivo y queden colgadas en las páginas, para que las personas puedan tener el acceso a la información y evidencien cuál es el rumbo que está tomando su universidad, quiénes están tomando esas decisiones y cómo las están tomando, si es con base en la argumentación o simple y sencillamente es un voto por un voto. Entonces, eso es como lo que se viene ahorita, es terminar la campaña de la elección de la representación estudiantil del Consejo Superior este 9 de noviembre. Y de ahí en adelante, independientemente de cómo quede el resultado, seguir articulando con los procesos, con las organizaciones que hay acá al interior de la Universidad del Tolima para poder seguir sentando posición y opinión respecto a lo que sucede y al quehacer de la universidad.
para eso es fundamental poder seguir generando procesos unitarios, procesos de unidad, y no solamente entre el estudiantado, es fundamental la unidad entre la comunidad universitaria, tanto profesores como estudiantes como los trabajadores, que aún hoy por hoy tienen diferentes falencias y diferentes situaciones que creo que tenemos que abordar de manera conjunta. El llamado siempre sí o sí va a ser al tema de la unidad. Bueno, esperamos, Peter, que le vaya muy bien en este ejercicio y creo que más allá, como tú lo dices, del resultado, sigas trabajando por los liderazgos que son muy necesarios en la vida universitaria, en el país también, los verdaderos liderazgos, ¿no? Porque se encuentra de todo. Entonces, los mejores deseos para ti, pero sobre todo para la universidad, que es lo que todos queremos y a lo que todos esperamos, que la universidad tenga procesos democráticos importantes, significativos, y que la vida universitaria, la comunidad académica participe y se sienta representada en ellos. ¿Algo para cerrar, Peter? Pues no, para cerrar, pues lo único que quedaría por decir es el hecho de participen en todos los tipos de escenarios existentes de vidas democráticas, pero también participen en la lógica de la individualidad, sino de lo colectivo. Generar procesos unitarios es fundamental, porque en esa unidad es donde nos encontramos con personas que quizás creamos no piensan igual que nosotros, pero coincidimos en algunos aspectos. Y en últimas también de eso se trata la democracia, de poder dialogar, de poder conversar y podernos sentar a construir a partir también de la diferencia. Entonces el llamado es a participar en estos escenarios y a construir desde el diálogo y desde la diferencia, desde lo colectivo. Bueno, muy bien, así sea entonces, participar todos y todas en todo lo que viene de vida universitaria, procesos de representación, procesos de participación como tal. Peter, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por el tiempo, las generosas palabras que has tenido para la audiencia de Academia y Región Voces del Campus. Profe Julián, muchísimas gracias por la invitación. A usted. Muy bien. Y para toda nuestra audiencia, teleaudiencia, muchísimas gracias por seguirnos, por comentarnos, por todas esas ideas que nos han ido sugiriendo en todos estos días. Sigan nuestras redes sociales y bueno, esperamos que para la próxima esté la voz femenina. Hoy no pudo estar Alejandra por unos problemas de salud, pero la próxima ya nos esté acompañando en nuestro próximo programa. Muchas gracias.